Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like, abajo la campanita, suscríbanse, échenos la mano. Pues estamos cambiando de lentes porque se me perdieron los otros que me ponía. Lo dejé en una papelería, creo, y a ver si lo rescato para mañana. Pues vamos a seguir con las preguntas de este cuate de Tabasco, periodista. Vámonos. Derivado también de su gira de este fin de semana, si no me equivoco, en Hidalgo, se le cuestionó cuál iba a ser el destino de la refinería que supuestamente había inaugurado el expresidente Felipe Calderón. Usted refirió que se iba a hacer un hospital en la zona. Entonces, presidente, derivado de esta política pública que usted ha implementado llamada IMSS Bienestar, saber, presidente, ¿cuál fue el estatus en el cual se recibió el instituto al iniciar su sexenio? ¿Cuál es el estatus que actualmente mantiene? Y saber cuál es la meta que usted tiene para dejar el IMSS a final de su sexenio. Y preguntarle si esta iniciativa de IMSS Bienestar sería la herramienta que usted emplearía para que todas y todos los mexicanos puedan tener acceso a una salud digna, como usted lo ha planteado desde el inicio de su sexenio, presidente. Muchas gracias. Pues yo explico, y yo creo que también puede hacer Zoé. Ayer tuvimos una reunión del sector salud y ya he informado que como afortunadamente está bajando la pandemia, están bajando los contagios y eso es una bendición. Ahora nos estamos metiendo a fondo para mejorar todo el sistema de salud pública. Es un compromiso. Y ya iniciamos los trabajos. Cuando comenzó el gobierno, lo primero que hice fue recorrer los hospitales del IMSS Bienestar. Visité 80 hospitales con este plan de garantizar a todo el pueblo el derecho a la salud, sobre todo a los que no tienen seguridad social, los que no tienen ni ISSSTE ni seguro, a la población abierta, a todos. Nos llega la pandemia y tuvimos que actuar de emergencia, pero afortunadamente decía ya está pasando, entonces estamos retomando de nuevo, aunque siempre estuvimos atendiendo, el plan para fortalecer el sistema de salud pública del país. Es un compromiso. Va a ser uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ese es el compromiso. Y ya iniciamos haciendo visitas centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, hospital por hospital. O sea, no trabajo de oficina, de escritorio, sino de territorio. Entonces hay brigadas, esto lo explica Zoé, se va a un estado, a todos los centros de salud, todos los hospitales, y se hace un levantamiento sobre cómo está la infraestructura, cómo están los equipos, si hay médicos, cuántos faltan, en fin, todo un diagnóstico. Ya se llevan 12 estados
y Sonora va a incorporarse, van a ser 13. Ya se está haciendo este diagnóstico, este inventario. Va a significar contratar médicos, contratar especialistas, ordenar todo el sistema de pago de los trabajadores del sector salud, una especie de nómina única, federalizar la nómina, que no les falte los sueldos, las prestaciones, que no haya demora en el pago, sino que tengan su tarjeta todos los trabajadores y que cobren puntualmente y que tengan sus prestaciones. Todo esto ya lo estamos trabajando. Lo mismo en instalaciones, lo mismo en equipo y medicamentos. Entonces, estamos con el compromiso de que a finales de este año vamos a tener ya 26 estados con sistemas de salud de primera, como lo merecen todos los mexicanos. Atención médica y medicamentos gratuitos. De abajo hacia arriba, primer nivel de atención, atención hospitalaria. Estamos todos trabajando de manera conjunta. Esa es una de las cosas favorables del manejo que hicimos con la pandemia, porque así como nos juntamos todos, todo el gobierno, los servicios médicos de Pemex, del ISSSTE, del Seguro, de Salud, de los estados, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, todos, para vacunar y para proteger a la gente, así igual ahora, para levantar el sistema de salud pública. Entonces, esto va a significar también construir pocos hospitales, porque lo que estamos haciendo es terminar con los hospitales que quedaron inconclusos, porque le damos un tiradero de centros de salud, de hospitales. Como ahí estaba el negocio, ahí estaba la corrupción, construían sin planeación, sin tomar en cuenta que construir un hospital significa operarlo, y que si un hospital cuesta 1,000 millones, el gasto de operación puede significar 1,000 millones más. Pero a ellos no les importaba la operación, si iba a funcionar el hospital, si iba a tener los médicos, si iba a tener los especialistas, si iba a tener los medicamentos. No, ellos iban por la construcción, por el dinero y por la venta de las medicinas, ¿no? Como lo hacían, pues se robaban el dinero de las medicinas, con una gran complicidad hasta de medios de información. Por cierto, aquí abro un paréntesis para preguntarles
si ya informó Loret de Mola cuánto gana y quién le paga. ¿No ha dicho nada? Bueno, vamos a seguir esperando. Cierro el paréntesis. Entonces, estamos mejorando el servicio de salud entre todos y tenemos que hacer, decía, no son muchos, porque tenemos que concluir los que encontramos en proceso, pero sí hay algunos que se requieren. Por ejemplo, el hospital de Tula, que se afectó por completo con la inundación. Estaba en una parte baja, desbordó el río Tula y se inundó por completo, y hay que hacer el nuevo hospital del Seguro. Entonces, se anduvo buscando el terreno mejor y se pensó que podía utilizarse el terreno de la refinería fallida, la que supuestamente iba a construir el gobierno de Calderón y que solo hicieron la barda. Pero yo creo que sobre eso nos puedes explicar, porque fuiste, ¿no? A ver si sirve el terreno, se puede utilizar para eso, y qué planes tienen, y cuándo terminamos el hospital. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, sobre el tema del hospital de Tula se hicieron 3 diagnósticos muy rápido. En uno participó la Organización Panamericana de la Salud, el propio interno del Seguro Social y Protección Civil, para determinar que la necesidad de sustituir el hospital. Pero en esa sustitución se veía también una oportunidad para crecer ese hospital, es decir, pasar de un hospital de 60 camas a uno mucho más grande, de 114 camas, que no es solamente en la dimensión de la hospitalización, sino también en el número de especialidades que puede tener. Toda esa zona, desde por los temas de la cooperativa Cruz Azul, pues ha tenido siempre un crecimiento de la derechohabiencia muy importante, pero que en este sentido también puede construirse desde el inicio con un modelo, como lo ha planteado el presidente, que pueda atender también a personas sin seguridad social, con este proceso de transformación de los servicios de atención médica que se tiene en el país. Y efectivamente estuvimos ubicando diferentes predios, había incluso algún par de ofrecimientos de donaciones, sin embargo, o no daban el tamaño de lo que se necesitaba o no se tenía una buena ubicación en términos pues del acceso para que sea o la infraestructura, los servicios que siempre debe de contar un hospital. Una de las cosas que se ha encontrado es que en muchos casos se hacían hospitales incluso aunque no se tuviera ya vialidades, rutas de transporte público o incluso servicios básicos como agua o electricidad. Entonces eso generaba un hospital con poco uso, y eso es otra forma terrible de ver la salud y la atención médica como una mercancía. Y en ese sentido conversamos con el director de Pemex, se visitó el predio y la verdad que por la ubicación, por las condiciones mismas del terreno que además facilitarían mucho una construcción rápida para que podamos restablecer los servicios de allá en Tula. Entonces ya estamos en los trámites en realidad para hacer este proceso de donación, recibirlos y empezar a trabajar en este proyecto con la intención de concluir en marzo del próximo año. Hay una historia larga, sobre todo en el Seguro Social, de unidades y hospitales, una de ellas los hospitales rurales del IMSS Bienestar, que en 1979 se levantaron muy rápido y siguen de pie y siguen atendiendo en poblaciones donde además la construcción es más compleja porque están en lugares
remotos, apartados. En algunos casos quizá ya la marcha urbana se ha ido acercando, pero hace 40 años pues construir en San Quintino, en Las Margaritas o en Motocintla, en Chiapas, era todavía más complejo. Entonces, y se tiene evidencia de que había forma de hacer las cosas rápido, con costos mucho menores de lo que se ha visto ahora y con la mejor calidad. Y eso es lo que se quiere retomar, esa tradición. Y hay casos incluso en el tercer nivel de atención. Pongo un ejemplo: el Hospital de Especialidades de Cardiología de Nuevo León, allá en Monterrey, se construyó en menos de un año y es hoy uno de los hospitales emblemáticos de la cardiología de nuestro país. Entonces, el problema fue empezar a tener normas que se ponían del lado de las constructoras, que fallaban, no cumplían con los contratos y empezaban los convenios de ampliación, no solamente del tiempo, sino también del monto, y esas historias terribles que hemos tenido de hospitales que se tardaron al final en hacer 10 años, 15 años y cosas de ese estilo. Entonces, sí creemos que es posible cuando hay un compromiso y también una supervisión muy, muy puntual. Entonces, es el proyecto allá en Tula. Nada más para que lo tenga presente, Zoé, lo tiene, pero entre otras cosas, tenemos el compromiso de terminar el hospital que inauguraron, que fue la pura fachada, en Ciudad Juárez. O sea, eso lo tenemos que dejar concluido. Y tenemos el de Ticul, que también quedó en obra negra, o sea, y así otros, concluir el de Puebla, y así todo esto lo vamos a poder hacer ahora que, repito, ya no tenemos tanta presión por la pandemia, ¿no? Muy bien. Sí, Texcoco. Lo inauguró usted hace más de un año, pero sigue sin atender casos. Sí, eso tiene que ver con el gobierno municipal, y aprovechamos para invitarlos, y con el INSABI, con Juan Ferrer. Casi es para decir, ahí te hablan, Juan. Sí, porque yo lo fui a inaugurar, ¿sí? Y si no está funcionando, es una falla, es tache. Tiene que venir Juan Ferrer a decirnos qué pasó. ¿Cuándo lo cerraron? Está abierto, está trabajando, pero solamente dan consulta externa. O sea, está abierto, está trabajando, pero solo para consulta externa. No han dado a luz a nadie ahí, solamente los mandan a otros lugares. Sí. De acuerdo. Sí, eso nos los va a venir a decir aquí Juan. ¿Mande? Para que venga Juan Ferrer a explicarnos. La semana que viene, ¿sí? Que nos los explique qué pasó. Y que de una vez aproveche, Juan, porque no le vamos a cargar todo, que nos explique qué ha hecho, ¿sí? De terminación de hospitales que encontramos inconclusos, pero que nos informe sobre el de Texcoco. Me gustaría que nos dijera qué pasa con el de Juchitán, qué pasa con el que se rehabilitó del ISSSTE en Cuernavaca. Todo esto con el apoyo de los ingenieros militares. O sea, un informe general. ¿Cuántos hospitales hemos rehabilitado? ¿Y cuántos están funcionando? Además, para que, así como lo estás haciendo tú, la gente diga, ¿es cierto o no es cierto?
escrutinio público, transparencia de verdad. Muy bien. A ver, la compañera. Buenos días. Y luego tú. Buenos días, presidente.